Joyería Sandra Vanessa presenta en entrevista con Víctor Moreno. Estamos aquí en Reyes del Rock y hoy pues nos engalana una visita de un personaje histórico musical cuyo nombre es Víctor Moreno, un personaje que pues ha estado en todo, desde la música hasta en lo que es o lo que hoy nos toca el tema es el Festival de Avándaro, Ecos de Avándaro. Víctor, bienvenido a este espacio Reyes del Rock. Muchas gracias, muy agradecido contigo y por la oportunidad de platicar para tu audiencia de lo que tú quieras que platiquemos acerca de el Festival de Avándaro. Antes que nada, quisiera que nos explicaras para este público joven y aquellos que ya tampoco somos tan jóvenes, que nos dijeras, ¿quién es Víctor Moreno? Bueno, Víctor Moreno es alguien que eh, siempre busqué ser músico. Sí, desde mi adolescencia me enganché con el rock. Eh, Traté de conectarme al medio y lo logré a temprana hora con los Duk Duks en 1969. Entonces, a partir de ahí, pues ya empecé a relacionarme con todo el medio, empecé a buscar la manera de aprender y prepararme para hacer mi propia banda llegado el momento. En ese inter, pues fui conociendo a muchos músicos del movimiento del rock en nuestra Ciudad de México y en el país. En ese entonces, yo venía de haber estado en la escuela prevocacional número 2 del Politécnico. Allí me tocó vivir el movimiento del 68. Y yo era parte de la sociedad de alumnos y por lo mismo pasamos a ser parte del Consejo Nacional de Huelga y después pues vivimos lo que se vivió el 2 de octubre. Yo no estuve ahí, afortunadamente, Sí, pero a todos nos pegó. claro. Después pasé te digo, al siguiente año a meterme ya al mundo del rock en México y una cosa, pues todo se va eslabonando, una cosa te lleva a otra. Pero fíjate que yo desde el principio, pues no sé por qué, pero yo me sentí muy interesado en aprender no solamente a tocar, Sí. sino también por qué estábamos ahí, por qué pasaban las cosas que pasaban y cómo podíamos manejar eso a través del rock, porque eso es lo que veíamos en el ejemplo de los grupos que nos guiaban en ese entonces, que seguíamos como los Rolling Stones, como los Beatles, como tantos que siguieron después, Bob Dylan, Sí. Donovan, toda esa gente que pasaron de componer canciones pop a hacer canciones ya más comprometidas, música y letra, la letra sobre todo más comprometida, y sobre todo los gringos, ¿no? Que traían la broncotota con el festival, con la guerra de Vietnam. Vietnam. Entonces, pues todo eso iba permeando el movimiento, eso generó que surgieran los hippies, y aquí en México, pues también nos volvimos hippies en Sí. esa época, ya con nuestro pelo largo, camisas de manta, todo ese rollo, ¿no? Porque era parte de ser joven, era parte de ser rockero, era parte de estar integrado, de interesarte en tu situación. Ese era el contexto. En ese contexto estuvimos viviendo esos años. 69, 70, vivimos otro show. El primer show fue las Olimpiadas, el siguiente show fue la Copa del Mundo, que por 5 minutos le dio motivo a la gente aquí en la Ciudad de México para desahogarse cuando se ganó un partido de la primera ronda. Uh-huh. Y creo que por primera vez México pasaba a la siguiente ronda y la gente se volvió loca. Yo participé de eso, yo tenía 16 años No, y sí. con todos mis amigos de la colonia nos fuimos al centro a festejar y era algo, yo nunca me esperé que fuera tan explosivo, tan grande. Perdón, el Zócalo atiborrado así, miles y miles y miles de personas bailando, festejando, y eso continuó hasta la Alameda, por la Avenida 5 de Mayo, afuera de Bellas Artes, camiones y trolebuses destrozados, la gente bailando en la Avenida Juárez,
prendiendo fogatas, y ahora lo interpreto como que fue claro. un desahogo social por lo que habíamos vivido en el 68, y sin saber que después, al siguiente año, en el 71, porque estoy hablando del 70, pues pasaría lo de la normal de maestros, lo de jueves de Corpus, y eso fue otro episodio nefasto que una vez más nos pegó, no solo a los jóvenes, le pegó al pueblo, le pegó a México, eso fue un insulto al país, fue un agravio muy grave para acabar de ensuciar más las cosas después de lo del 68. Y ya con ese panorama, en ese contexto, pues llegamos a Vándaro en septiembre del 71. Así es. Así es. Realmente todo, como tú dices, un contexto histórico, pues muy con muchas controversias con el pueblo, con la sociedad, y ya no sabías si festejar o amargarte el momento, ¿no? Porque por un lado festejabas, como tú bien atinadamente dices, un mundial de fútbol o unas olimpiadas, pero que de momento todo esto venía al trago amargo con lo ocurrido en el 68 o el famoso halconazo. Así es. Y después de todos estos, de todas estas escenas, bueno, viene algo importante que de una u otra forma viene a marcar la historia del rock mexicano como un suceso que actualmente ya se le quiere dar ese toque conmemorativo, pero que en ese momento se le tachó como algo, pues un frenesí, todo el rollo sexo, droga y rock and roll que fue el Festival de Avándaro. Realmente, ¿qué fue lo que ocurrió ahí, Víctor? Tú como parte, porque he leído varias cosas tuyas en donde nos comentas que estuviste, por un lado, por el lado de músico, por otro lado como apoyo. En sí, fuiste una persona que estuviste ahí en varias, tuviste una participación de varios tipos. ¿Qué fue lo que viviste en este evento, Víctor? Sí, mira, para terminar de configurar el contexto, cuando llega ese momento, yo ya me había, hasta antes de ello, empezando el año 71, yo me iba a las tocadas con los Duk Duks o con Peace and Love, porque todos ellos se reunían, vivían en un mismo lugar donde ensayaban y todo. Y yo ahí estaba metido, yo llegué ahí, te repito, en el 69 y me volví parte de la fauna de ese lugar, ¿no? La famosa casa de la mami, así se le llamaba. Y estaba bien porque la señora que era la dueña, que era la que les daba hospedaje a los músicos, ¿Aquí en les la Ciudad de incluía, México? sí, les incluía los alimentos, el servicio, todo, tenían donde dormir, tenían una forma de vivir digna y bien hecha. Y bueno, pues le pagaban y todo, pero la señora que ya era, pues no era una anciana, pero ya era una señora de 50 años, más de 50 años, pues era una mamá para todos ellos, ¿no? De cariño todos le decían mami. Sí, sí. Entonces de ahí, te repito, yo salía con ellos a los diferentes lugares a donde se presentaban y en una de esas, se dan las condiciones, los del grupo El Ritual se vuelven a reintegrar aquí en México. Es una historia muy larga, pero la resumo en esto. El Ritual ya existía en Tijuana en 1969. 70, dos de ellos se vienen acá a la Ciudad de México como integrantes de los Duk Duks. Y ya entrando el año 71, se emancipan y vuelven a formar el Ritual aquí en México. Mandan a traer a los elementos que les faltaban, porque eran 4 ellos, y es en ese momento que me ofrecen trabajar con ellos ya oficialmente para que yo me hiciera cargo de su equipo. Lo que yo quería era tocar, yo quería aprender a tocar el bajo, la guitarra, la batería, yo quería comerme todo. Pero se me hizo muy buena opción, y se me hizo muy buen detalle de ellos que me invitaran y además, ya como parte oficial, miembro oficial del equipo, ¿no? Con sueldo y todo el rollo. Entonces, pues adelante. Y eso para mí fue una gran escuela. Claro. Si ya había yo aprendido algo, ahí me fui a graduar, porque con ellos me tocó vivir todo. Con el Ritual me tocó vivir, que empezaron a volverse muy populares, empezaron a grabar el disco que ahora es histórico, y llega lo de Avándaro. Cuando llega lo de Avándaro, ellos ya estaban integrados en una compañía que se llamaba Producciones Arte, Ujú. donde el líder era Armando Molina. Armando Molina pues ya era muy conocido en Sí. ese momento en el medio, él era
Él venía de haber sido cantante de un grupo muy importante que se llamaba La Máquina del Sonido y además se desarrollaba también como periodista. Entonces él empezó a trabajar representando grupos y agarró al Ritual, a Peace and Love, al Three Souls in My Mind, al Epílogo, me quiero acordar, ahorita se me fue el otros. Hay más, ¿no? Pero bueno, con esos grupos él trabajaba, él era el que concertaba contratos y todo, y le llega la propuesta de hacer el evento de Avándaro, que originalmente no se concibió como un festival masivo, sino más bien era la idea original, si entiendo bien, era hacer una fiesta, una noche mexicana. Ya desde aquel entonces esa zona era pues muy exclusiva y de gente de mucho nivel, y tenían ya algún tiempo organizando el circuito Avándaro, las carreras de coches. Entonces lo vieron como un complemento. Ya es historia sabida, lo que Armando platicó muchas veces, que intentaron primero contratar a Javier Batis y a la Revolución de Emiliano Zapata, no se pudo. Después él propuso mejor manejarlo con sus grupos, le dijeron adelante mientras no te salgas del presupuesto. Y al final de dos grupos eso terminó convirtiéndose en un evento con 12 grupos, de los cuales uno no llegó, que fue Love Army. No pudieron llegar al evento, entonces tocaron 11 bandas, pero estaban contemplados 12. Y ya en ese tenor, pues nos fuimos a Avándaro. Ya las semanas previas, mínimo un mes antes, se había estado calentando mucho el ambiente, porque también en ese momento el movimiento del rock que se hacía aquí en México empezó a tomar mucha fuerza, mucha relevancia. Empezaron a programar a los grupos en la radio. Esto a raíz de que fue un hitazo haber metido a la Revolución de Emiliano Zapata con su canción Nasty Sets, que de alguna manera abrió las puertas y le dieron la oportunidad a todos los que tuvieran disco o pudieran grabar, y empezaron a entrar. Entonces, al muy poco tiempo ya estaba sonando Revolución de Emiliano Zapata en la radio junto con los Duk Duks, junto con Peace and Love, junto con Javier Batis, Three Souls, todos esos grupos que ya tenían disco empezaron a tocarlos. Y era muy bueno eso, porque en ese momento la radio tenía una fuerza increíble, una penetración enorme, y las estaciones de radio de lo que se le conocía como música moderna se dividían en los que transmitían en español y los que transmitían en inglés. Y en español, pues era la programación con los artistas del momento, Rafael, Angélica María, etcétera, ¿no? Y en inglés estaba el rock, estaban los Creedence, estaban los Doors, y empezaba Led Zeppelin, todo ese rollo. Y en ese rumbo, en ese entorno entraron los grupos de aquí a las estaciones en inglés, porque todos empezaron grabando en inglés, casi todos. La excepción en ese movimiento fue Love Army. Love Army grabó su canción Caminata Cerebral, que fue un trancazo y estaba cantada en español. Entonces, por esa situación, porque los grupos eran mexicanos, pero cantaban en inglés, a alguien se le ocurrió el término de la onda chicana. Le pusieron la onda chicana y órale. Entonces, te repito, ya faltando un mes, más o menos en estas fechas, empezando agosto, los grupos mexicanos tenían mucha presencia en la radio. Ya sonaba también El Enigma, La Verdad Desnuda, los Spiders, la División del Norte, La Tribu, todos esos grupos que eran del norte del país, del centro, y del sur casi no había grupos, no recuerdo ahorita, pero bueno, ahí estaban. Había mucha presencia, había revistas, la revista Pop, la revista México Canta, la revista Notitas Musicales, y todas cubrían reportajes acerca de esos grupos. Entonces había mucha efervescencia, y para completar, los domingos las tocadas, que en el principio no se denominaban hoyos funky, pero era casi lo mismo. Lo que pasa es que los eventos se empezaron a hacer ya no solamente en salones de baile, sino también en donde se pudiera, en frontones,
en patios, en bodegas y también, por supuesto, en las escuelas. Era muy frecuente que los grupos fueran a tocar a Ciudad Universitaria o a Zacatenco y se congregaban 2,000, 3,000 personas para verlos, ¿no? Era muy padre. Entonces ya había mucho interés, mucha efervescencia y la gente, la juventud, la chaviza, como se decía entonces, ya estaba más que apuntada para el festival de Avándaro, porque sí, ya se le empezó a dar esa connotación, ya era un festival en forma completamente, con un elenco de 12 grupos que era de lo más relevante de ese momento. No eran todos los que se podían llevar, pero eran los que estuvieron ahí en ese momento. Me quiero referir, quiero decir, había más grupos que también hubiera sido muy bueno que estuvieran en Avándaro, pero bueno, no se puede llevar a todos, ¿no? Hubieran sido 40 grupos, no sé. Entonces, se hizo esa selección de alguna manera. Nos dicen, pues nos vamos a Avándaro, o sea, vamos al festival. Para ese momento, yo trabajando con el ritual, ya habíamos agarrado un ritmo muy pesado, muy fuerte, muy intenso. Ellos tocaban todos los fines de semana y entre viernes, sábado y domingo, por lo menos tocaban 3 ocasiones y a veces hasta 5 o 6 ocasiones en esos 3 días. O sea, había ocasiones en que en el mismo día tocaban en 2 lugares o 3 lugares diferentes y era bastante, era una locura andar corriendo en las calles de la Ciudad de México con el camión, con el equipo, llegar, armarlo, desarmarlo y vámonos a la otra. Entonces ya estábamos muy hechos a ese ritmo, ¿sí? Porque llegábamos a los salones que había, ya existía el Chicago, ya existía el Siempre lo Mismo, y otros más como el Oro Negro, y me quiero acordar ahorita de otro, el Emperador, el Salón Emperador en Anápolis. Pues tú llegabas allí y ya había, no sé, 500, 600 chavos y tenías que atravesar entre todos ellos moviendo el equipo, ¿no? Llegar y órale. Y estaba tocando otro grupo, podía ser Javier Batis, y tenías que esperar a que terminara y que su gente se bajara del otro lado del escenario y tú te subías por el lado contrario y acomodar todo, pero en fa. Yo creo que no nos tardábamos ni 10 minutos en acomodar todo y era, sí, porque además éramos varios, éramos 4 o 5 los que hacíamos eso, ¿no? Pero sí era pesado. Entonces con ese hándicap, con esa forma de trabajar, llegamos a Avándaro. Nos citaron, bueno, primero nos pidieron que concentráramos el equipo, todo el equipo de los grupos se trasladó a través de una empresa de mudanzas. Y esa empresa se llamaba Galván Castro, que la mayoría de las fotos de Avándaro ahí están. Ya aparece. ¿Sí? Y luego a los grupos y su personal nos citaron el viernes 10 a las 7 de la mañana afuera del sindicato de músicos que en ese momento se ubicaba a un lado del Monumento a la Revolución, ahí en Plaza de la República. Allí era el sindicato de músicos en aquel entonces. Y ahí llegaron unos camiones charter por nosotros y en el mismo camión donde íbamos el ritual también iba otro grupo de Tijuana que se llamaban Zafiro, que no estaban en el programa, pero los llevaron y tocaron en las pruebas de sonido. Y también en el otro camión iba el Three Souls y no me acuerdo qué otro grupo iban con ellos, ¿no? Hemos de haber llegado al lugar del festival como a mediodía. Sí. Desde antes ya se especulaba y se hablaba de que se iba a hacer un festival grande. Te digo que tocábamos los fines de semana en eventos de 1,000, 2,000 personas. Yeah. Y se especulaba que en Avándaro iba a haber entre 15 y 20,000, que se nos hacía mucho. Y dijimos, oh, pues va a estar chido, ¿no? Va a estar bien. Cuando llegamos, ya estaba instalado el escenario y llegamos allí al pie del escenario, ya estaban empezando a subir el equipo y ya había fácil 10,000 personas. Órale. Fácil, si no es que más. Entonces dijimos, wow, esto va a estar bueno. ¿No? Entonces, entre el mediodía y las 7 de la noche se nos fue en estar decidiendo cómo iba a hacer todo, cómo se iban a acomodar las cosas. De repente teníamos que detenernos por la lluvia, porque empezaba a llover y no se podían hacer mucho, y teníamos que cuidar que el equipo no se mojara.
sobre todo los amplificadores de bulbos. Sí. El escenario era una plancha, pues, se ha visto en las fotos, era una estructura tubular que tendría, no sé, 5 metros de alto. Y de frente a lo ancho unos 20 y de fondo unos 6. Y tenía un tejado de láminas, pero no tenía paredes. Entonces, cuando llueve, pues es perpendicular, el agua entraba por algún lado, ¿no? Desde el inicio estábamos ahí empezando a ver cómo se iban a manejar las cosas, y Armando Molina, tomó la decisión dijo, mira, nos dijo, no podemos estar todos en el escenario, somos muchos, mucha gente, con todo y que nos dieron gafetes para llevar un control. Pero dijo, cada grupo llevaba a su gente, sus secres, así nos llamaban entonces. Y entre los secres y técnicos de todos los grupos, pues éramos un ejército de 20 tal vez, ¿no? O más. Entonces Armando dijo, nada más va a haber 2 personas encargadas de coordinar todo el equipo, y los demás suben cuando suba su grupo. Cuando suba Epílogo, sube con sus técnicos, sus secres. Y terminan y se bajan todos. Y cuando sube Tequila, igual y así, ¿no? Entonces Armando tomó la decisión de que quienes estuviéramos a cargo del escenario fuéramos Fernando Rivera, alias El Cabezón. Él trabajaba con Peace and Love. Y tu servidor. Fíjate qué afortunado. Pues yo me saqué el tigre en la rifa, mano, sin saber, porque de verdad, eso es algo que siempre he enfatizado. De todos los que estábamos allí, nadie sabíamos lo que iba a pasar, ni nos imaginábamos. Entonces, para mí era como una tocada más, pero grandototota, ¿no? Y a la mera hora, pues sí, ahí ya entró en juego el definir y clasificar qué amplificadores sirven para qué. Sí. ¿Verdad? Y otra, que en esa época cada grupo tocaba con su propia batería. Entonces, entre grupo y grupo había que desarmar una batería y armar la otra. Entonces, eso que te quita tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, así estábamos y dijimos, pues está bien, vamos a hacerlo. Así se nos fue el día, y llegó la noche, y la iluminación era precaria. Yo casi todo el tiempo estuve en el escenario, porque tuvimos que tender cableado y hacer muchas cosas para habilitar y medir cómo podíamos conectar los aparatos, sin ser ingenieros ni mucho menos, pero sí sabíamos que teníamos que supervisar, distribuir cargas, ¿no? Sí. No conectar 4 aparatos en un solo enchufe, pues eso provoca un corto, ¿no? Sino que había que distribuir todo. Afortunadamente tuvimos los suficientes contactos para conectar el equipo, que demandaba bastante electricidad, y había plantas de luz que en ese momento yo no lo sabía, pero era lógico. Después me enteré, las plantas de luz las llevó Televisa. Bueno, no se llamaba Televisa, se llamaba Telesistema Mexicano, porque ya, como todo el mundo sabe, Luis de Llano ya andaba allí, él era uno de los principales promotores del festival. Entonces él llevó su equipo, llevó su gente. De hecho, ellos se hicieron cargo, la gente del Sistema Mexicano, se hicieron cargo de subir todo el equipo al escenario, de acomodar los cableados junto con nosotros y de vigilar los aspectos de iluminación y audio. El audio no existía el equipamiento que conocemos hoy en día, como lo que se maneja en el Foro Sol y eso. Claro. Ni en sueños. Eran los mismos aparatos, los mismos equipos que los grupos usaban en sus presentaciones, que bueno, en un salón emperador que le cabían 700, 800 personas, pues era suficiente, pero ahí pues ya era más difícil. Y aun cuando había opción de conectar encadenados los equipos, pues no se lograba mucha mejoría. Los equipos de origen no eran tan poderosos, ¿no? Pero de algo servían, por lo menos de monitor. Claro. Y el equipo de cada grupo, amplificadores de guitarra, amplificadores de bajo, para la microfonía, todo ese rollo. Así, llegó un momento en que yo creo que ya por ahí de las 9, 10 de la noche, pues yo creo que al menos ya había 20,000 personas, por lo menos.
no se veía nada. Desde el escenario público no se veía nada. Estábamos en plena sierra, ¿sí? Ya había llovido, la gente ya se había empapado, ya los que habían hecho casitas de campaña, la lluvia Ya se se les bien. secó y había como hondonadas Sí, donde la gente se arrinconaba diciendo, qué chido, aquí voy a estar cómodo, hasta tengo donde recargarme, y ahí se inundó. Sí, bueno, no había servicios, había unos baños, ¿cómo se llama? Portátiles, ujú, que pues no sirvieron para nada, o sea, todo estaba dimensionado para un promedio de 15,000, 20,000 personas. y sobrepasó. No, es una locura. Entonces ya con todo ese panorama, sí se sentía y se oía la demanda del respetable que decían, pues, música, no se les ocurrió llevar música grabada, hubieran puesto discos o algo, ¿no? Claro. En esa época, cuando mucho había cassettes, discos y cassettes, no había compactos ni nada de eso, Y ¿no? UCB como hoy. No, nada, era inimaginable. Pero bueno, entonces, se decidió que el viernes en la noche se hiciera una prueba de sonido y al mismo tiempo era darle una probadita y un regalo al público que estaba ahí, que ya había aguantado Sí, lluvia y malpasos y todo, ¿no? Malpasadas, quise decir. Entonces, se hizo la prueba de sonido más o menos como a las 10 de la noche empezó con los Duk Duks, ujú, los Duk Duks que ya estaban ahí, porque había grupos que todavía no llegaban, pero los Duk Duks ya estaban ahí y tocaron un rato. No tocaron mucho, si acaso 3 o 4 canciones, no más. para Era solo abrir. una probada, sí, era una probada. Luego de ellos tocó el grupo que te mencioné, que se llamaban Zafiro, Zafiro. que te digo, eran músicos de Tijuana, que eran también inquilinos de la casa de la mami. No eran un grupo formal, por así decirlo, pero eran músicos muy colmilludos y Ujú, se subieron a improvisar y la armaron suave, la armaron padre, porque pues, la gente estaba entregada, ¿no? También han de haber tocado media hora, no sé, 40 minutos, y después de ellos, un breve lapso de cambio de batería y todo, y tocó Three Souls in My Mind. Y no, ellos venían eufóricos, estaban prendidísimos, el Alejandro y el Oso Michorena y todos ellos eh, tocaron increíble, sí, sonaron muy bien, y la gente les respondió increíble también, ¿sí? Pero también fue una probadita, media hora, y ya. eso fue todo. Y así nos dio la 1 de la mañana, ¿sí? Entonces ya alguien al micrófono dio las buenas noches, nos vemos mañana, descansen, aliviánense entre ustedes, apoyen al de al lado, etcétera. Eso fue algo muy importante que se enfatizó mucho desde las semanas previas cuando se hablaba de esto en la radio, de que cuando estuviéramos ahí fuéramos solidarios, que nos viéramos más hermanados, sobre todo a través de las emisiones de Radio Juventud, Ujú, que las dirigía Félix Ruano, y Félix Ruano se volvió el locutor de la onda chicana. Él llevaba a los grupos a su programa, los entrevistaba. Entonces te digo, ya para el 11 de septiembre del 71, ya todo estaba en ebullición. Terminamos la prueba de sonido del viernes en la noche, yo todavía estuve un rato en el escenario, conseguimos unas mantas que nos dieron ahí para tapar el equipo y nos fuimos a dormir todos empapados, sin cenar, todos, pero contentos y la parte de atrás del escenario habían habilitado ahí una carpa donde había catres para que estuvieran ahí los músicos y su gente. Pasó lo mismo de siempre. Ahí había Juan de las Pitas, que no sé ni quién eran, ni tenían nada que hacer, y ahí estaban ellos bien cómodos en los catres. Y a los que nos tocaba usarlos, a mí no me tocó nunca ningún catre. Yo me quedé dormido entre unos catres. ujú, Yo llevaba un jorongo, eran muy usuales los jorongos en ese momento. Me tapé con mi jorongo, me senté entre los catres y ahí me venció el sueño. Desperté
cuando ya amanecía, ya empezaba a salir el sol, no sé, tal vez eran 6:30 de la mañana, y estaba yo empapado estaba yo tendido en el lodo, cuán largo era, y yo tenía el cabello largo, lo tenía hasta la espalda, y tenía el cabello lleno de lodo, bueno, y pues ya el mismo frío te despierta, Claro. te paras, todos están así, como que empezando a regresar, y dije, voy a echar un ojo, me subo al escenario para revisar el equipo, y cuál fue mi sorpresa, que frente a mí había una aldea completa, así, no sé, yo creo que el sábado, cuando amaneció a las 7 de la mañana, mínimo había 50,000 personas, mínimo. Y se veían las chocitas improvisadas con plásticos, con zarapes, con ramas, fogatas aquí y allá, tribus, había muchas tribus. Yo vi muchas tribus, ¿sí? Porque estaban los de la Narvarte, estaban los de la Bondojo, estaban los de Toluca, estaban los de Puebla, o sea, ahí estaban las tribus, estaban los universitarios, estaban los obreros, estaba todo el mundo ahí. Y eso fue algo pues muy, muy gratificante, ¿no? Claro. Dices, híjole, todos pensamos, no sé si todos, yo sí pensé, ojalá y tuviéramos un festival como Woodstock. Sí, ya ves Cuando que vi eso, dije, sí, sí va a ser como Woodstock. Esto ya ya creció, ya estaba enorme. Y viendo de frente, yo tenía el público de frente a mí, la escalera de acceso del escenario me quedaba a mi derecha, y volteando hacia la derecha estaba el acceso de entrada del público, y la gente seguía llegando, ríos y ríos de muchachos y muchachas que iban entrando, caminando, que estuvieron caminando toda la noche para llegar al festival. Entonces, allí ya había 50,000 y en trayecto otros 50,000, ¿sí? Como nosotros llegamos el día anterior, todavía la libramos, no nos tocaron los congestionamientos que se dieron el sábado, ahí sí ya, mucha gente ya no pudo llegar, tuvieron que dejar los carros kilómetros atrás, ¿no? Porque ya no se podía entrar con coche. Entonces, bueno, pues eso ya empezó a pintar de otra manera. Y yo empecé a sentir preocupación de la magnitud de todo, porque dije, ¿y si vamos a poder? ¿Si vamos a poder con todo esto? No solo por mí, ¿no? Sino todo lo que era la logística y la infraestructura. Y la gente que estaba ahí de apoyo, ¿no? Los de Televicentro, los de la prensa, los mismos músicos, los fans, de todo el mundo ahí, ¿no? En algún momento nos propusieron a los que quisiéramos que nos llevarían al club de golf para que nos pudiéramos bañar, para bañarnos, para comer, descansar un poco, porque el festival empezaba hasta las 8 de la noche oficialmente. sí. Entonces yo fui uno de los que acepté, dije, sí, yo sí me quiero bañar. Entonces nos llevaron, como a las 9 de la mañana, nos llevaron al club de golf, nos prestaron unas cabañas, pudimos bañarnos y comimos bien y descansar. Me acosté un rato, no sé, me dormí un par de horas, porque sí todos estábamos molidos de la noche anterior. No todos nos fuimos para allá, porque algunos prefirieron quedarse, entre músicos y técnicos, ¿no? Yo debo haber regresado al escenario como entre las 3 y las 4 de la tarde. Entonces, todo lo que pasó en ese inter, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, yo no lo vi. Conmigo iban más gente que me apoyaba, ellos se quedaron, eran mis compañeros, ellos se quedaron a supervisar el escenario y yo sí me fui a descansar, que yo fui el único que me fui a dormir al último el viernes, en la madrugada del sábado. Entonces, regreso y es cuando me entero que ya habían tocado algunos grupos que les dieron chance del Palomazo y que se había presentado la ópera Rock Tommy, ¿sí? Por parte de gente de la UNAM, eran de la universidad. Yo recuerdo bien que lo mencionaron y después lo vi en las revistas, en el Palomazo del sábado, en el transcurso de la tarde, tocó La Fachada de Piedra, grupo de Guadalajara, tocaron una banda que se llamaba Soul Masters,
y tocó un grupo que se llamaba Sociedad Anónima. Ujú. Ahí les prestaron todo. Ahí había equipo, ahí había guitarras, baterías, ahí les prestaron todo, pues para entretener a la gente. Claro. Y lo mismo, vuelvo a subir al escenario ya a las 4 de la tarde y me voy de espaldas. Ya era un mar de gente. Sí, ya eran más de 100,000. Y No, dices, sí. no te pases, ¿cómo le vamos a decir? O sea, ¿qué va a pasar aquí? Desde que llegamos el viernes, me di cuenta que había soldados. Sí. Había soldados ahí que evidentemente fueron enviados para pues, mantener algún control, no qué sé yo, ¿no? Pero estaban detrás del escenario. Mucha gente del público nunca los vio, porque ellos se quedaron ahí y han de haber sido, no sé, hasta donde yo recuerdo, unos 50 soldados, armados con rifles y todo, ¿no? Pero nada más. Y llevaron comida para vender, llevaron tortas, llevaron refrescos, cervezas, bueno, hasta meseros, y a la mera hora, todo lo que llevaron se acabó en un centón. Sí, claro, pues ante No, tanta no gente. alcanzó. No, imagínate. Entonces, seguía habiendo gente que le tiraba rollos al público, le decían lo mismo, ¿no? Tranquilos, acuérdense que esto empieza hasta las 8 de la noche. Lo que tuvimos de los palomazos fue un regalo, fue algo adicional, compartan entre ustedes, ayúdense, etcétera, etcétera. Abajo del escenario había una valla con unas como estructuras metálicas para teóricamente que el público no entrara allí, ¿no? Pero eso no sirvió de nada. Estábamos ya preparándonos cuando empezaron a volar helicópteros arriba, un par de helicópteros. Y a mí en lo personal, sí me dio mala espina porque me acordé de Tlatelolco. Sí, lo que había ocurrido antes. Sí, y yo esperaba, dije, en cuanto vea volar una luz de bengala, ya bailó. Se va a poner grave. Estábamos puestos en bandeja de plata para lo que quisieran hacer. ¿Sí? No teníamos ni para dónde movernos. Y la gente le chiflaba a los helicópteros, los rechazaban. Y de repente empezaron a volar volantes, dejaron caer volantes de publicidad desde el helicóptero y algunos llegaron al escenario. Y yo dije, pues a ver de qué se trata, ¿no? Tal vez era, no sé, alguna propaganda subversiva, no sé. Lo del Jueves de Corpus estaba muy reciente, 3 meses atrás, ¿no? Y no, la propaganda era para anunciar un disco que estaban promoviendo del grupo Enigma. Y dije, bueno, ya, como sea, eso está padre, ¿no? Así se fueron dando las cosas. Para entonces llegó más equipo, llegaron más amplificadores, que los tuvimos que redistribuir. Ya que terminaron los palomazos, fue volver a reconfigurar todo. Y llegaron las cámaras de Telesistema Mexicano, que cómo ocupaban espacio, cómo estorbaban. Eran 2, y había una en cada extremo, y llevaban también su cableado, y así parecía que estabas conectando astronautas, ¿no? Porque tenían unos cables bien largos y gruesos y todo. Joyería Sandra Vanessa presentó la primera parte con la entrevista con Víctor Moreno.